temperatura está el ojo? Tienes un probe que te dice que, ¿A qué no, temperatura? ¿Y qué temperatura va cambiando? ¿Y en qué tiempo? eh, sí y no. Ujú. El probe lo que hace es tomar tu temperatura y regular hacer una comparación entre tu temperatura y la temperatura del circuito para ajustarla a que nunca se sobrepase lo que le pusiste a la interfaz. Bueno, entonces yo tengo que tener información de qué temperatura es la que quieren que ponga Ujú. y en qué tiempo quieren que esa temperatura llegue. Ujú. Y el probe lo único que va a hacer es tomar la temperatura del ojo y esperar que la temperatura arribe en el tiempo correcto. Ujú. No, la temperatura no arriba en el tiempo correcto. La temperatura es aplicada en el tiempo que tú le pones, pero eso es tiempo de tratamiento. Tendrías que mostrar, tendrías que mostrar eh, en algún lugar, digo yo, lo que estás haciendo con el probe y lo que estás haciendo con el dispositivo. Ok. Porque a mí esto no me dice mayor cosa. Ujú. Ok. Esto lo único que me dice es que yo manualmente puedo regular la temperatura y puedo cambiar el tiempo. Ujú. ¿Qué es nueva consulta? Reiniciar el tiempo y la temperatura. O sea, esto está aplicado a del tiempo de tratamiento se termina, el tiempo de tratamiento se terminó para un paciente. Se necesita tener un contador de reinicio para que se pueda iniciar con un nuevo paciente. Y el probe es el que maneja la temperatura del ojo. Sí, Ah, ok. Entonces, simple, tu interfaz, tú le pones en qué tiempo quieres llegar a qué temperatura. ok. Pero entonces lo que te falta es saber a qué temperatura está el ojo en este momento para que el probe sepa cuánto va a ser el cambio de temperatura que necesita hacer en, en qué tiempo. Ujú. No es, no es, o sea, tú vas a tener que definir la temperatura y el tiempo que el probe va a hacer que el ojo cambie de temperatura, pero no tienes una referencia de cuál es la temperatura actual a la cual la grasita está coagulada. No, es que, Tienes que tener, tienes que tener un cambio de temperatura para que eh, la grasa se libere, ¿no? sí, el probe genera calor. El probe genera calor, Ok. eso ya me lo dijiste. El probe El, genera calor y tiene que generar calor y el ojo tiene que llegar a cierta temperatura que tú seteas aquí en la cantidad de tiempo que tú le pones, ¿no? exacto. Va. Pero, ¿cómo vas a saber en cuánto? Es que el ojo no llega a esa temperatura. La temperatura se le aplica al ojo y la grasa tiene que llegar a una temperatura para que se diluya. Pero eso lo ve el doctor. El doctor va aplicando y va viendo que la grasa se va diluyendo. Por eso es O poder sea que variar este es el interfase del dispositivo. del dispositivo. Del dispositivo. Entonces, tú vas a saber a qué temperatura tiene que llegar el probe para que la grasa se diluya. Ujú. Y entonces el tiempo es nada más un counter. Exacto. Es un counter que te va a decir ¿Terminó el tiempo? ¿No terminó el tiempo? y la temperatura llegó a tanto. No, la temperatura es fija. La temperatura es fija. Tú le dices 25 grados porque yo sé que yo soy doctor y sé que a 25 grados el ojo va a empezar a diluir la grasita. Exacto. Eh, ok. Y de nuevo, este es un timer, Exacto. ¿verdad?
para el doctor esto está ok, porque lo único que tiene que hacer es setear la temperatura que él quiere que el probe Y esperar a que el tiempo termine. y el esperar a que el tiempo, el counter empiece a contar. No, el counter es regresivo. Es un regresivo. Y entonces él sabe a qué temperatura, cuánto tiempo debe tardar para que... Es como esos aparatos que vibran, Exacto. que vos le pones el amount de vibración y el tiempo, se lo pones al paciente y entonces empieza a vibrar y de repente el tiempo se acaba y se supone que la temperatura llegó, Sí. ¿verdad? Únicamente le da encendido y ¿para qué pausa? Pausa. Nueva consulta sí, pero tiene que haber un botón de grabado, porque a menos que para todos los pacientes sea el mismo tiempo y la misma temperatura, Ok, eso es algo que podríamos implementar. ¿verdad? Lo único es que al mismo tiempo y la misma temperatura, lo cual no es igual para todos los pacientes, ¿no? No, no es igual para todos los pacientes. Eh, entonces aquí, en vez de pausa, ¿por qué pausa? Aquí debería ser Por, registrar. Pausa está para que el doctor pueda revisar cómo va el tratamiento del ojo, o sea, ver si todavía faltan 6 minutos, pero el ojo empieza a presentar, se empieza a poner rojo o empieza a ver que la grasa empieza a soltar. El pausa es para que pueda pausar el aparato Ok. y reanudar esa temperatura, pero que el aparato no se siga calentando y vaya a causar algún daño o sea, que no vaya a ser dejado en, por ejemplo, la cama de la consulta o el sillón del paciente, el sillón del doctor y vaya a quemar esto. O que no siga transcurriendo el tiempo de consulta mientras no está siendo aplicado el sensor. Entonces faltan dos cosas: encendido, pausa y apagado. Y al final de la consulta, necesitas o encendido, registre, Ujú. o encendido, pausa, registre y apagado. Ok. Porque entonces el doctor va a venir, va a setear la temperatura, va a decir cuánto es el tiempo que va a regresar, ¿verdad? Va a encender el aparato, va a colocar el probe, va a encender el aparato, va a monitorear y por lo tanto va a hacer pausa o no. Ujú. Pero ojo, pausa, tendría que quitar el probe para que no siga calentando. Exacto. El probe lo coloca él con su mano. En un momento es por el físico. Entonces, pausa, ¿qué hace? Pausa solo sostiene el timer Sostiene el timer. y le quita la temperatura al probe. Aunque le quita la temperatura, pero el probe no tarda mucho tiempo en llegar a esa temperatura. Correcto. Entonces observa, ve que todo va bien y le da pausa de nuevo. Le da encendido de nuevo, Ujú. ¿verdad? Empieza el counter a ir para abajo y cuando llega a cero, Nueva consulta. entonces no. Cuando llega a cero, se supone que el dispositivo va a registrar el tiempo que tardó en llegar al final de la consulta. Ujú. Ok. Yo lo que creo es que tiene que haber una secuencia automática y una secuencia manual, ¿verdad? La secuencia manual es con pausa y la secuencia automática es con el reloj que para al final. Ok. Y el registro, bueno, yo decía que hubiera un botón de registro, pero sí es necesario un botón de registro porque si en el camino
no ha llegado a cero el reloj Ujú. y ya el probe, ya el calentador hizo su trabajo. Ujú. Entonces yo lo pongo en pausa y le doy registro. Pero si lo encendés y el doctor se da cuenta que todo va bien y que debe dejar que el reloj se vaya a cero, Ujú. entonces en vez de darle pausa, al llegar a cero, el aparato registra. Ok. Y en el registro supongo que tendrá que tener los datos del paciente, y los datos de los datos que se le metieron, etc. Ok. Nueva consulta solo es un reset. Exacto. Y este es... realmente no va ahí. Procedimiento sí, porque procedimiento para quien no lo sabe usar. Pero, pero este se supone que es un, que Help. es un help. Pero help no, porque el que va a usar esto es un doctor, es alguien que está entrenado para usarlo. No, enfermeras también. Enfermeras. Mm. Pero aún las enfermeras tienen capacitación y saben cómo usarlo. Y la capacitación está en el help. Ah, bueno, ok. No es algo universal. Está bien. Y la otra es que aquí o faltó paso uno o debería llamar o debería llamarse establecer temperatura. No siempre va a ser la misma temperatura que el probe necesita, Dieter. No. Entonces este debería llamarse paso uno. Ok, sí. Paso uno, regular temperatura. Paso 2, tiempo de tratamiento. Paso 3, encendido, pausa o que termine, ¿verdad? Ujú. Bien. De lo que me